Patricia Olamendi, ex subsecretaria de Derechos Humanos y Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pati, mucho gusto, buenos días, bienvenida. Muy buenos días al auditorio y a esta mesa de personalidades tan destacadas. Yo creo que estamos en un, no diría el final de un capítulo, sino el final de una investigación encargada ni más ni menos que al inspector dentro de la Fiscalía de los Estados Unidos, que concluye con un informe, Michael Horowitz, en donde exonera al procurador de cualquier asunto relacionado con Rápido y Furioso. Después de estas comparecencias tan, yo diría, fuertes, agresivas, en donde fue cuestionado severamente por unas acciones que forman parte de una política de los Estados Unidos para desestabilizar a muchos gobiernos. La entrega de armas no es un asunto que sucede en el caso mexicano, es parte de una forma de actuar. Y en el caso mexicano, pues, ha sido sorpresivo que siendo vecinos y aliados, entre comillas, en la lucha contra el narcotráfico, ha sido una constante provocar esta desestabilización. Yo lo llamaría de esa manera, para colocarnos como lo que ellos mismos han señalado, un Estado fallido, extremadamente preocupante. Y concluye exonerando al fiscal y concluye con acciones disciplinarias, diciendo que no fue tan grave, fueron errores administrativos. Entonces, me suena en lo personal una investigación pactada, una investigación que busca parar a que se dé a la luz pública en donde más el gobierno norteamericano, a través de sus agencias, está inundando de armas. Una operación que además salen datos muy interesantes, creo que en esta mesa podremos discutirlo, como el hecho de que sí se trató el asunto con la Secretaría de Seguridad Pública de México, no es un asunto ignorado. El hecho de que no es la primera vez, que desde el 2005 operativos se dieron, que había negativas de las propias autoridades norteamericanas en México para que se diera. Entonces estamos ante un caso que yo diría probablemente el periodo electoral vaya a frenarlo, pero yo creo que el Congreso sí está decidido a abrir esta investigación y que concluya realmente. No lo veo, dicen es político, han acusado los demócratas que es político. Por supuesto que es político, forma parte de una política de los Estados Unidos con respecto a países. El problema es como siendo nosotros sus vecinos y siendo nosotros sus aliados en la lucha contra el crimen, se comete esta violación tan grave a la soberanía nacional, y yo no veo una respuesta seria, contundente, preocupante del gobierno de México. También nos acompaña la diputada del PRD, licenciada Amalia García, diputada federal por el estado de Zacatecas. Amalia, mucho gusto, bienvenida, buenos días. Buenos días. La verdad es que esto que dice la doctora Patricia Olamendi lo comparto plenamente. Ella dice, es parte de una política de Estados Unidos. Absolutamente. Y yo revisaba cuáles son las acciones de Estados Unidos en varios ámbitos, y son parte de su visión sobre cómo debe tratar al resto del mundo. Y por supuesto que México, Centroamérica, Latinoamérica, estamos expuestos a todo eso. Están los operativos con armas, porque hay una gran cantidad de datos de esos operativos. Está, por supuesto, el Rápido y Furioso, está otro operativo que se conoció como Arma Blanca, otro también como receptor abierto, México. También dirigido hacia México, y luego otros operativos que han sido dados a conocer de manera constante. El New York Times, incluso en el propio Estados Unidos, ha informado, no solamente fuera de Estados Unidos, de operativos con dinero, para lavado de dinero. Pero llegó a decir, yo leía en declaraciones un exagente de la DEA, que era tanto el dinero que estaban metiendo para lavado de dinero, con la intención supuestamente de seguirle la pista, que corrían el riesgo de tener más dinero Estados Unidos en esos operativos que estaba circulando por los cárteles. Y luego están los operativos con agentes encubiertos. En Centroamérica ha habido escándalos por estos agentes encubiertos. Entonces tenemos, como dice Pati, una política de Estado en Estados Unidos que es recurrente,
y que tiene que ver con su visión de policía del mundo, pero de acuerdo con sus intereses. Y efectivamente tenemos entonces una actuación que la manejan según sus conveniencias, según el momento político en Estados Unidos. Ahora con este momento electoral, efectivamente le bajan de tono y no pasó nada, a pesar de que esas armas o ese dinero o esos agentes ahí están presentes y forman parte y son actores de lo que sucede en buena parte del mundo y por supuesto en nuestro país. Y creo que con este operativo y con otros, México tiene que tomar cartas en el asunto y decir, este es nuestro país, queremos relaciones mutuamente beneficiosas, pero es nuestra soberanía también, y no estar sujetos al interés de Estados Unidos de acuerdo a cada momento. También nos acompaña el día de hoy el doctor Ricardo Pasco. Ricardo, mucho gusto, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Tino, muchas gracias. Escuché anoche la entrevista que hizo Jorge Ramos a Barack Obama en el contexto de la campaña de Estados Unidos. Una se le hizo a Barack y otra a Romney. Otra a Romney, sí. Pero anoche fue sí. con Obama. Y fue muy interesante la entrevista, pero había una porción de la entrevista sobre el tema de México y las relaciones de Estados Unidos con México. Y el presidente Obama planteó claramente el tema para ellos, y él dice, bueno, el asunto de México es que de nuestra parte van armas y dinero hacia México, y de México vienen las drogas para acá. Entonces es un tema de ambos países y que tenemos que afrontarlo conjuntamente. Bueno, lo primero que me llamó la atención es esta idea aparentemente muy simple y obvia, todos diríamos, de que vienen las armas y dinero de Estados Unidos para acá. Pero el hecho de que lo diga el presidente de Estados Unidos es el reconocimiento de un problema sustantivo y enorme que tenemos, y donde ellos en efecto han sido consustanciales. Y es correcto lo que dice Amalia, recordándonos de estos diversos operativos que han hecho, incluso metiendo dinero, pero incluso más allá, el tema de la operación de las agencias de espionaje de Estados Unidos en nuestro país. Hubo una situación en la que un operativo de Hezbollah de Líbano, pretendiendo meter gente de Irán a Estados Unidos, buscó contactos con los Zetas para hacer un operativo. Resulta que el contacto de los Zetas era un agente cubierto de Estados Unidos, ¿no? Y de ahí descubrieron el asunto. Pero bueno, a eso llegamos, está el asunto de una penetración. Después está lo de Tres Marías, etcétera, ¿no? Que de repente hay como flashazos de cosas que lo que nos van demostrando es de que a todas luces hay una relación entre ambos países y entre ambos gobiernos en el combate al narcotráfico. Bueno, gracias, Nino. Primero hay que decir que qué suerte tiene Eric Holder, qué suerte tienen los norteamericanos de vendernos armas muy rápido, ¿eh? No tienen que cruzar ni el Pacífico nomás, por los puentes internacionales pasan, obviamente, por avión, y lo que es triste es ver que porque un agente de ellos lo mataron hace 18 meses, entonces empezaron a averiguar qué estaba pasando, porque resulta que con el rifle que lo mataron, pues era un rifle con los cuales ellos estaban metidos. Quiero decir que en las 450 hojas del documento, que no tuve tiempo de leerlo porque son muchas de ayer para hoy, habla mucho que el procurador adjunto Lanny Breuer fue el que pactó con México en 2011 en la entrada de las armas. Entonces, señores... ¿Con quién? Con el gobierno mexicano. ¿Con quién? No dice con quién. No, dice con funcionarios mexicanos. Valdría la pena que está aquí la diputada, no sé si está en la Comisión de Relaciones Exteriores, o la de Justicia, pues que averigüen qué funcionarios, porque ahí lo dicen ellos. Está en el reporte. 18, ahí está en ese informe. Ese informe que hizo el señor Horowitz, como dice nuestra querida Patricia, tiene toda la razón, pues fue hecho por ellos mismos. A mí me espanta el cinismo de los norteamericanos para decir, bueno, pues estamos pasando unas armas y a nosotros nos estaban pasando una droga. Como la nariz de los gringos sigue siendo muy grande, porque sigue siendo, y la boca de ellos sigue siendo muy grande, entonces siguen consumiendo todo y no hay forma de parar. Esto es un problema ya muy delicado. Hicieron una cosa sensacional. Me pasas droga y entonces aquí recibían las armas, no dinero.
Entonces empezaron a hacer negocios por todo el país y se descontroló todo. Y el cinismo norteamericano de Obama, que ha sido un presidente, yo no sé si bueno para mí, muy malo para México. Los costos son altísimos ya con él, todo lo que nos ha perseguido y ha perseguido gente. Y es un negro, posiblemente porque es negro, no le caen bien los mexicanos, los nacos como tu servidor. Perdón, Pero prole, aprende a somos hablar. la prole. Entonces es terrible que tengamos un presidente de Estados Unidos tan malo, tan nefasto como él. Qué bueno que no dijiste Y procurador. quiero decirle que también el que viene, o si es el otro, es peor. Pero a lo que voy es, qué bueno, suerte. Oye, tío. entonces, ¿qué vamos a hacer? Oye, eso es lo Romney que- tampoco te gusta, No, ¿qué para hacemos? nada. Hay que reconstruir la relación de otra forma. No podemos seguir así. Pero Ahora, bueno, además, tú Holder votas tuvo, allá, güey. Holder tuvo la suerte de, como hace cuenta, como el presidente municipal de ¿cuál? De Atizapán, Castañeda. No lo han metido a la cárcel, como tampoco a Holder, porque estamos en un proceso electoral. El cinismo de unos y otros, así. O sea, no tampoco creas que los mexicanos somos palomitas blancas, ¿no? Pregúntale a David Castañeda, está vivo. Ni siquiera lo han metido a la cárcel. Y todo Atizapán sabe qué clase de persona fue. Y todo el mundo sabe que Holder hizo una operación, un negocio, porque ese es un negocio. Los americanos todo lo ven como negocio. ¿Cuántas armas vendieron a México? Y las pasaron facilito. Entonces es un cinismo. Y aquí está la diputada, hay que cambiar toda la relación con Estados Unidos y no podemos seguir así con estos Ya cuates. viene a cambiar todo, vecinos Es que no hay- distantes, apréndetela. Bastante distantes son. Diputada del PRD, licenciada Lorenia Valle San Pedro, diputada federal por el estado de Sonora. Lorenia, mucho gusto, bienvenida. Mucho gusto, Nino. Muchísimas gracias y un honor estar compartiendo esta mesa con todos tus invitados. Y bueno, sí señalar que es muy importante poner las cosas en su justa dimensión. Este solo es la punta del iceberg. Nos pone al desnudo un problema real, que lo conocemos, que lo hemos visto, que lo hemos vivido. Yo soy de la frontera. Finalmente, esto no nos sorprende a nadie. Sí sorprende la forma en la cual reacciona nuestro país. Y definitivamente sabemos que las armas son un negocio, yo creo que el principal en Estados Unidos, por eso las guerras que nunca acaban, y por eso esa relación de sumisión que mantiene nuestro país con Estados Unidos, pero eso es muy preocupante. Por eso es tan importante analizar este tema y buscarle si bien una solución, un análisis, primero que nada, buscar la información, de dónde viene, cómo está realmente la situación y qué podemos hacer ante ello, porque yo creo que podemos hacer mucho, como órgano legislativo, como sociedad civil, como la gente que está interesada en que esta situación cambie, porque tiene muchas implicaciones. Es un problema integral, no solamente es un asunto que tiene que ver con este tráfico de drogas o de armas, simple y sencillamente. Es un asunto de fondo que tenemos que investigar y que ahí tenemos que darnos a la tarea de hacerlo desde nuestras facultades en el órgano legislativo, en la Cámara de Diputados, y sí hablar muy abiertamente de este tema, porque no es posible ya que México mantenga esta manera de actuar, porque nos preocupa mucho. Es una cuestión, México ha perdido liderazgo a nivel internacional, sobre todo en América Latina, donde hemos tenido una política exterior muy errática cuando la ha habido, porque a veces ni siquiera hay una atención o una relación real entre los países. Y es por eso que este debe de ser un tema de análisis de fondo y de buscar cuáles son las alternativas que tenemos para que esto cambie. También nos acompaña el día de hoy el doctor Luis Miguel Pérez Juárez, investigador del TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Luis Miguel, mucho gusto, bienvenido. Nino, como siempre es un verdadero placer y una satisfacción y un privilegio estar en una mesa como estas. Y inicio también haciendo algunos apuntes claros. Ya lo habíamos comentado, Tomás, hace muchos meses aquí en esta misma mesa. Sí. Rápido y Furioso destapa una cloaca de una profundidad que todavía no llegamos a detectar con sus conflictos. 18 meses para elaborar un informe que todos estábamos esperando desde el estallido de esta noticia y que concluye con cosas que, si bien coincido con Tomás en que hay mucho cinismo, también no deja de ser muy interesante lo que sale en un informe como este. La exoneración, por supuesto, del procurador de este problema, pero no deja libre, por ejemplo, al procurador Lenny Brauer, que también tiene un grave problema ahí, a la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos, la famosa ATF. Kenneth Malson estará en este momento también una dimisión obligada. Y si bien Eric Holder queda exento,
también es cierto que es un asunto tan pegajoso, tan molesto, mancha tanto a quien lo toca, que México también sale muy raspado. Las autoridades mexicanas durante esos 18 meses muchas veces dijeron desconocer absolutamente esto, y aunque el informe no dice que haya un conocimiento o una aprobación, sí reconoce y da fechas. El 4 de febrero del 2011, ante los funcionarios, no dice nombres, pero sí cuando menos apunta por dónde, por la Secretaría de Seguridad Pública, ante funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, se estaban acordando los procedimientos y las estrategias del plan de armas del Rápido y Furioso, que si por cierto no fue aceptado, no era por una defensa de soberanía mexicana, sino porque inclusive había algunos inconvenientes al interior de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Todavía es más terrible. Sí, todavía porque si México ni siquiera puso una negativa contundente, sino quedó en una situación de pasmado, déjenme usar esa palabra por no encontrar otra, pasmados ante eso, no toma una postura, y si no se lleva a cabo, es porque los Estados Unidos había conflicto interno para esto. Pero sí parece, y el informe lo revela, que finalmente sí se lleva a cabo Rápido y Furioso en total clandestinaje con respecto a otras autoridades, infiltran las armas. Como bien se ha comentado en esta mesa, el asunto estalla cuando los muertos empiezan a ser muertos del lado norteamericano, norteamericanos. Sí, Zapata. Con uno bastaba, y después vemos cómo también hay en esto un procedimiento donde hay un subestimar, ojo, con razón o sin razón, del gobierno y las autoridades mexicanas. Se subestima profundamente el comportamiento de ellos, el grado de que son capaces agencias como la ATF de tomar unilateralmente una postura, subestimando totalmente eso. La operación dirigida por una agencia como la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas es una operación extraña de entrada. No estamos hablando de la DEA ni estamos hablando del FBI, ¿verdad? Que son las agencias que efectivamente tienen autorización, entre comillas, de acuerdo al sistema de justicia norteamericano, para poder realizar operaciones encubierto y poder localizar este tipo, y son las que, entre comillas, pueden perseguir al crimen organizado. Entonces, de entrada es cuestionable. El mismo manejo de la agencia efectivamente tuvo una confrontación interna del personal de la Embajada de Estados Unidos en México, que hubo negativa para que se realizara este operativo. Ya antes había estado el otro operativo, el llamado Receptor Abierto, en 2005, que es otro operativo similar de cruce de armas. El Congreso norteamericano, cuando concluye y recibe este informe, y yo insisto que no va a concluir ahí, porque el Congreso norteamericano abrió una puerta a la discusión de una política de las áreas de inteligencia de los Estados Unidos con respecto a los países. Así empezó Afganistán, Nino. Exactamente así empezó Afganistán. A Afganistán se le entregaron armas a los grupos talibanes que en ese momento luchaban contra los rusos. Hoy Afganistán es un país absolutamente destrozado. Bin Laden fue entrenado por los Bin Laden fue entrenado por ellos, efectivamente. El tema es si efectivamente la política de inteligencia de los Estados Unidos va a continuar con esa desestabilización. Las armas se entregan. Aquí lo dramático es que el arma se entregó a los grupos criminales, no a grupos como sucede en otros países, que se entregaron a grupos entre comillas insurgentes, o lo que está pasando en el mundo árabe, que la cantidad de armas que aparecieron porque fueron entregadas. Claro. O sea, no estamos hablando de que aquí se le entregó a los grupos criminales. ¿Cuáles son dos cosas que a mí me generan como ánimo en medio de esta tragedia? Porque bueno, final de cuentas es una tragedia la que estamos viviendo como país. Denota la debilidad brutal del Estado mexicano y sus autoridades. Es una debilidad brutal. ¿Quién coordina a quién? ¿Quién le informa a quién? Nadie tiene ningún control de nada. Son temas de seguridad nacional. ¿Dónde está la Intersecretarial de Seguridad Nacional? Nunca se reunieron, nunca lo discutieron. No existe. Cuestiona el Plan Mérida. El Plan Mérida no es posible continuarlo. No es posible continuarlo bajo esta situación, definitivamente.
pero también deja abierta para mí dos ventanas interesantes, porque al final de cuentas en el sistema tanto de justicia norteamericano se va a discutir también eso. Hay una demanda que entablaron los familiares del agente Terry, de la patrulla fronteriza, que fue muerto y fue localizada con estas armas, por $25 millones que está demandando al Departamento de Justicia. Esto me parece muy interesante, es decir, el tema se va a discutir en los tribunales norteamericanos. $25 millones no es cualquier cosa. Y la otra, la demanda civil que el propio Congreso ya puso contra Holder para liberar documentos. No acepta el Congreso norteamericano que sus documentos sean clasificados. Y vemos un show que es muy dramático para nosotros, que estamos muy acostumbrados a esos shows y a esa simulación. Vemos esto mismo en los Estados Unidos, un mecanismo de protección construido desde arriba, no hay otra manera, para blindar a Holder, para evitar efectivamente que el tema se siga discutiendo y finalmente salga a la luz todo esto. Pero yo insisto, va a ser, y aquí pongo en la mesa una discusión, va a ser nuevamente con la alianza, con la DEA, ahora que se habla del general Naranjo y su llegada a México, con quien vamos a seguir tratando estos asuntos, o vamos realmente a generar una discusión de fondo en México sobre estos temas tan graves. Y a mí me parece que esto pasa por una revisión de un acuerdo. Nosotros, y aquí pasa por lo que está pasando en América Latina, nosotros tenemos un sistema de visado de países restringidos. Por eso tenemos la problemática con Centroamérica y Sudamérica. Es un acuerdo de migración con Estados Unidos que nosotros ya no podemos mantener. O sea, México no puede seguir manteniendo visas restringidas. Nosotros tenemos que abrir nuestras fronteras, porque no se va a acabar el problema con América Latina, y no es una política errática. No se va a acabar si nosotros no abrimos nuestras fronteras. Ya no va a haber necesidad de visa para Chile, Colombia y también para Perú. Pero solamente. No, pero incluso, no. Le pidieron ayer a Peña Nieto en Brasil es que es un problema, que quitara las visas en Brasil. Porque nosotros, nuestro acuerdo migratorio con Estados Unidos incluye la restricción. Para que no lleguen los para que no lleguen. Entonces, la frontera sur, tiene que tomarse y esto tiene que verse a la luz de esta situación. Sí creo que estamos pasando un proceso muy complicado que implica una discusión de fondo, una discusión que sí la puede dar el Congreso mexicano, me refiero al Senado sobre todo, que le corresponde en buena medida, y a la Cámara, pero también una discusión que tenemos que dar afuera. Es decir, vamos a continuar con esta política de simulación que dizque cooperamos en la lucha, que dizque hacemos, que dizque esto, o vamos realmente a tener una actitud más de cierre de nuestra frontera, pero con respecto a Estados Unidos, porque ya nuestro enemigo es en ese sentido y nuestra inseguridad está en el norte, no en el sur. ¿Sumisión o misión? ¿Qué sería? Amalia. Sí, yo lo que creo, junto a todo este análisis que se está haciendo, es que si uno ve lo que pasa dentro de Estados Unidos, también realmente lo que hay es intereses políticos y una gran simulación. ¿Quiénes inician el cuestionamiento por este operativo? Son los republicanos. Sí, los congresistas. Ellos saben eso. Pero son los que han defendido que la ley sobre armas de fuego en Estados Unidos continúe. Y no solamente eso. Yo revisaba algo que me parece que habla de la política de Estados Unidos en torno a las armas. Por ejemplo, aquí tanto Ricardo Pasco, Patricia Olamendi, en fin, los que estamos aquí, quienes nos escuchan seguramente conocen esta batalla durante 10 años en Naciones Unidas para que se aprobara un tratado para control de armas de fuego, el comercio de armas de fuego. 10 años trabajándolo. Y resulta que a finales de julio de este año, es decir, hace unas cuantas semanas, revienta. Porque el gobierno demócrata de Obama
declara que no están listos todavía para firmar el tratado. La presión de los congresistas norteamericanos, encabezada por los republicanos, pero no solo, diciendo que no ratificarían el tratado, fue tremenda. Y en Naciones Unidas, ¿quiénes respaldaron a Estados Unidos en esta solicitud de que se pospusiera la votación para que prepararan con mucha precisión el contenido? Pues fueron Rusia y China. Estamos entonces en una situación en la cual el gran negocio y la industria armamentista y los fabricantes de armas en distintos países del mundo y en Naciones Unidas son los dueños de lo que pasa en nuestros países. Resulta verdaderamente insoportable. ¿Y qué es lo que habría que hacer frente a estos poderes absolutos, tanto económicos con la industria armamentista, como gobiernos de países tan poderosos que dicen ese tratado que se ha trabajado durante 10 años no va? Bueno, estamos en una situación, yo diría, en el peor de los mundos posible. A ver, llegas mañana a los Estados Unidos y vas a una armería y compras un arma. Entonces te dicen, trae pasaporte porque usted es mexicano, o su ID. No traigo ID, no traigo el pasaporte, trae licencia de conducir. Con la licencia de conducir te entregan el arma. Con eso basta. No el pasaporte, no, una pero licencia no, de conducir. Perdóname, la licencia de conducir no sirve ni para cambiar un cheque aquí. No, fregues. pero no te entregan inmediatamente la 30 pistolita. días. 5 días. No, te entregan una Sí. bazooka en ese momento. Ah, no, lo Pero que tú una quieras. pistola, No, espérame. Y en Walmart, No, en la pero compra de espérame, dos colchones, espérame, no, te dan por una favor, caja. Espérame. no. Llegué a preguntar y me dice, porque yo estaba pidiendo una, yo de armas no sé, entonces yo lo vi así como no muy grande, me dijo, no, aquí tenemos una Magnum, está mejor para usted. Porque los demócratas dijeron, el New York Times, Dixie, Ese está ¿Qué? muy bien, está muy bien. dice que los demócratas le reclamaron a los republicanos porque ellos dijeron, es que antes de la campaña presidencial previa, nosotros íbamos a ir sobre Karl Rove, que era como el gran asesor y el cerebro Gurú. de Bush. Y acordamos no hacerlo porque pensábamos que no era conveniente para el interés nacional, pero además porque los republicanos nos pidieron que no lo hiciéramos porque se iba a convertir en un tema electoral. Entonces los demócratas dicen, nosotros fuimos decentes y ahora ustedes son indecentes por insistir en atacar a Eric Holder ahora en esta campaña. Entonces, de alguna manera lo que están diciendo es que los republicanos rompieron pues una especie de pacto de civilidad de no hacer estas cosas durante las campañas. Yo lo que pienso, francamente, es de que terminada la campaña va a desaparecer este tema del Congreso de Estados Unidos. Eso es lo que creo. Yo no creo que esto va a seguir. Los congresos son geniales para dar carpetazo a discusiones. Digo, el nuestro es un ejemplo no único, sino unido a los carpetazos del mundo, en el mundo congresional. Entonces, yo tengo la impresión de que incluso esto que ha salido ahora y el acuerdo de no tocar a Holder es parte ya de un sentir creciente incluso de los republicanos. Uno, lo que dijo Ramos después del debate en Univisión, pues de que todo indica, más o menos lo dice con cuidado, pero todo indica que va a ganar Obama y no Romney, ¿no? Entonces los republicanos Porque ya se refiere a las encuestas. Pues, sí. Y las encuestas son válidas y valiosas. Solo en México quien son cuestionadas. Pero allá pero a lo que voy es que me parece que está cambiando el ambiente en el Congreso. Y yo creo que los republicanos ya están pensando que hay que llevar esto más suavemente porque si sigue Obama, pues los demócratas incluso podrían tener ciertos avances en el Congreso, cambiar la correlación de fuerzas, aunque es siempre un tema de 1 o 2 votos ahí, pero que esto podría repercutir en contra de los republicanos. Entonces yo percibo un ambiente de mayor cautela. Por eso creo, cuando yo vi esta resolución, después de haber escuchado la retórica original o inicial que hubo en torno a esto, que era ir a cortarle la cabeza a Holder, y si era posible a Obama mismo,
Y ahora resulta que terminamos con subprocuradores que incluso fueron nombrados por Bush, no por Obama. Entonces ya cambió la cosa. Entonces mi percepción sobre esto es que le van a ir bajando de tono al asunto, que sí hay muchos elementos interesantes en el estudio, sin duda alguna, claro, pero en términos políticos me parece que esa es la tendencia de lo que viene en lo que se refiere al tema legislativo. Además, están deteniendo, están yéndose sobre los chivos expiatorios que son los de menos nivel. Exacto. Y ahí no hay pérdida. Ahora, recordemos que en los Estados Unidos, los republicanos y los demócratas son estadounidenses, ¿eh? Claro. Nosotros no, nosotros tenemos una partidocracia espantosa, que eres mexicano pero del PRD, yo soy mexicano del PRI, yo soy mexicano del PAN, ellos no, ellos son Estados Unidos. En ese momento cierran pilas. Y cuidado, ¿eh? Bueno, yo creo igual, pienso que la segunda enmienda, que es la que se cruza en esta discusión, es la que no permite que los republicanos ni los demócratas se vayan en contra de esto. Hicieron un asunto mediático, como lo dije, electoral, yo también creo. ¿Quién sabe? Porque Patricia tiene razón, así empezó Afganistán. México, bueno, pues Juárez, Madero, ahora puede ser Calderón el tercero, que deja entrar armas de Estados Unidos, ¿no? Abiertamente. Un día aquí lo platicamos, en el Congressional Quarterly apareció que habían vendido a México 3,000 granadas. Ahora nos han explotado como 10. ¿Dónde están las demás? No sé. Pero ¿en dónde están? Andan por ahí. O no las conocemos. El problema es que México, yo creo que la relación con Estados Unidos siempre ha sido muy práctica. Somos el jardín de atrás. Yo ayer el otro día estaba leyendo cómo se maneja Canadá. Canadá es un país se maneja de otra forma con Estados Unidos. Ese sí es su socio. Nosotros somos socios cuando les conviene. Ya no vamos a hablar. Ya el aguacate no lo pueden detener porque es un éxito en Estados Unidos. Ya no lo pueden bloquear. Ni el tequila lo pueden tener. Pero todo lo que sea con... Ya no es nuevo. Ahora, lo que les conviene a ellos... No, ni la cerveza. La economía norteamericana, porque así entienden los americanos, el negocio es que las armas a ellos les conviene seguirlas dejando pasar. No, y les conviene seguir haciendo, porque yo estoy seguro que ahorita, que el día de hoy, están pasando por las aduanas de México, armas a México, hoy. Claro. Podríamos ponernos un chorro de gente a vigilar y nos vamos a dar cuenta que no hay respeto, ni siquiera. Además, porque siguen vendiendo y al rato las armas cada año tienen tecnología diferente. Hay que actualizarse. Cambiamos al gobierno de México y entonces llegamos a un acuerdo con el nuevo secretario de Seguridad Pública de México y nos dejó pasar otras armas. Es un negocio. Los norteamericanos, uno de sus mayores negocios es las armas. Claro. Y largas, cortas, medianas, chiquitas. Ese es su negocio. Entonces México tiene ahí un problema grave. Porque no